Oswald Sanders es un escritor de libros que también fue profesor en el Seminario Teológico de Fuller, director de la parte de misiones al exterior. Él escribe en uno de sus libros titulados Liderazgo Espiritual y dice: si quieres humillar a alguien, pregúntale acerca de su vida de oración. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual. Estoy temblando en esta mañana parado aquí. En primer lugar, no son por mis méritos que estoy aquí, es por pura gracia de Dios, como todos nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, estoy temblando porque Dios habló a mi corazón al preparar este mensaje y me desafió profundamente. Decía este escritor de libros que si querés humillar a alguien tenés que preguntarle acerca de su vida de oración. Si nosotros personificáramos a la oración y habláramos de la oración en términos como si fuese una persona, diríamos que es la cenicienta de la iglesia. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni con la brillante seda de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de honesta sinceridad y humildad. El defecto que podemos humanamente, tal vez para nosotros, cuando pensamos en la oración, tal vez podríamos decir que es porque no se apoya en esa eficiencia mental. Pero sabes que la oración requiere una sola cosa. Y en realidad la oración requiere de espiritualidad. Porque no se necesita espiritualidad para estar parado aquí enseñar, porque uno tiene libros, tiene la Biblia, puede armar. Obviamente se espera que cada predicador dependa del Señor y le pida al Señor que hable primeramente a su corazón para exponer la palabra. Pero como decía, uno si tuvo alguna preparación, acude a los libros, comentarios, va indagando, analiza el texto original. Y no necesitas necesariamente espiritualidad para hablar, para exponer y decir, fue un mensaje perfecto, con contenido y estuvo bien armado el mensaje. Sin embargo, para la oración sí. El mensaje toca al hombre, las predicaciones tocan al hombre, al corazón. La palabra va al corazón del hombre. Pero la oración toca a Dios. Y hoy vamos a ver juntos cuán importante es orar. Y lo vamos a hacer de la mano de quien tal vez alguno diría no necesitaba orar, pero lo hizo y nos dejó una lección sobre la importancia de desarrollar y tener una verdadera vida de oración. La mayoría de los estudiosos que han tratado de investigar y armonizar este pasaje del capítulo 17 de Juan dicen que tal vez esto sucede en el aposento alto, ahí en todo lo que estuvimos viendo en las semanas anteriores, cuando Jesús estuvo ahí lavando los pies, dando una lección de servicio. Pero tal vez algunos dicen, no, fue ahí, fue en Getsemaní. Al salir de ahí se dirigieron a ese lugar donde solía Jesús ir a orar. Pero lo cierto y claro es que si fue en el aposento alto o si fue en Getsemaní, en ese lugar, nosotros recibimos grandes lecciones en cuanto a la oración de Jesús. Vamos a encontrar en este capítulo una lección hermosa.
y de la propia mano del Maestro, de Jesús. Así que les invito rápidamente para que puedan abrir sus Biblias ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Aquí vamos a encontrar la oración más importante, más elevada que se pudiera encontrar en el texto y realizado aquí en la tierra, registrada en la Biblia. Y dice así, versículo 1, Juan capítulo 17, versículo 1: estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo. Es interesante ver cómo el versículo 1 dice que Jesús levantó la mirada al cielo y va a realizar esta oración. Y Él va a decir: Padre, la hora ha llegado, el momento había llegado, como Él ya se lo había expresado, se lo había anticipado a sus discípulos. Y le pide: glorifica a tu Hijo. La petición personal en esta oración. Jesús ya había empleado la palabra de gloria, de glorificar, para referirse no solo a la gloria, a la exaltación, sino también en relación a su muerte. Aquí nos lleva a las mismas profundidades de su propia conciencia. No se trata solamente de pedirle al Padre fortaleza, fuerzas para glorificarle, sino de poder hacerlo al afrontar la cruz. El poder para glorificar y darle gloria al Padre mediante su muerte, resurrección y ascensión. Darle gloria en todo momento. Lo primero que vemos en esta mañana es que Jesús oró. Y Jesús oró en primer lugar por sí mismo. Una oración no necesariamente, una oración por uno mismo no necesariamente es una oración egoísta. Torrey dice: al examinar las oraciones de la Biblia se halla que esto es cierto. Lo que nuestro Señor quería era la gloria del Padre, y esta gloria se realiza en su obra concluida en la cruz. El siervo de Dios tiene todo derecho de pedirle al Padre la ayuda necesaria para glorificar su nombre. Jesús oró por sí mismo. Es interesante ver ahí en el versículo 3 lo que va a revelar el deseo de su corazón. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, sigan conociendo, sigan descubriendo, sigan conociendo al único y verdadero Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste? Conocer a Dios personalmente, haber nacido de nuevo. ¿Se acuerdan? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo en esa entrevista, en esa charla privada que tuvo Jesús con Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? No alcanza, no basta con solo tener información acerca de Jesús, saber que Jesús existió, saber probablemente la fecha en que estuvo aquí en la tierra. Eso no salva a nadie. Entender y poner tu fe en Jesús, nacer de nuevo, porque creer solamente, dice Santiago en el capítulo 2 versículo 19, que los demonios también creen y tiemblan. Qué corazón de Jesús.
ora, quiere glorificar al Padre, le pesa que la gente realmente le conozca. Y hago solamente una pregunta privada a los que están aquí en esta mañana. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? ¿Cómo le conoces? ¿En una manera religiosa? Porque tu abuelo, tu mamá, tu papá vino a esta iglesia. ¿Naciste de nuevo? Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario, hace tanto tiempo, vos sos religioso y no entendés esto. Has nacido de nuevo. El deseo de Jesús glorificar al Padre. Y ahí está, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Y dice versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Llegó al término. Él cumplió, Él fue obediente. Él se sometió siempre a la agenda del Padre y cumplió todo lo que el Padre le había dicho que hiciese. Y versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabes qué? La gloria que solía tener cuando Él estaba en el cielo. Y hay algo que quiero hacer un énfasis acá. Jesús no existe a partir de Belén. Jesús es antes que Belén. Ahí se encarnó, se hizo hombre, pero Jesús es antes que el mundo fuese, como lo expresa claramente en el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No te confundas. Jesús no empezó en Belén. Él es antes que todo. Él es el creador de todas las cosas. Y aquí dándonos un ejemplo sobre la oración. Oró por sí mismo para glorificar al Padre. Pero hay lecciones prácticas de la propia mano del Maestro. ¿Sabes qué? En primer lugar, expresa su gran deseo. ¿Cuál era su mayor deseo? ¿Cuál era el deseo más importante de Jesús? ¿Qué es? Dar gloria al Padre. Dar gloria al Padre. Antes del culto en esta mañana compartía con los músicos y leíamos un versículo justamente donde en la parte final decía: te glorificaré para siempre. Para siempre. La alabanza y la adoración no tiene que ver con música, con acordes solamente, o si sabes cantar o si sabes tocar. Es un estilo de vida que busca agradar, honrar, exaltar a Dios siempre. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Su mayor deseo, glorificar al Padre. Con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Cuando me ven la gente que no sabe que soy cristiano, mi vida da gloria al Padre, glorifica a Dios. Pero otra lección en esta oración de Jesús, cuando ora por sí mismo, es su devoción. Su devoción. En varios pasajes, no los voy a mencionar ahora por amor al tiempo, pero vemos Jesús se apartaba y tomaba un tiempo para orar, para estar, para pasar tiempo con el Padre. Amaba eso. Estaba en su corazón. Es pasar tiempo con su Padre. Te pregunto, y es la pregunta para mí: ¿cómo es tu vida de devoción a Dios? Y no hablo solamente de si venís a la reunión, y no hablo solamente de si te conectás para la hora de la oración, y no solamente te hablo de si leíste hoy
tu Biblia. No alcanza, y hablo de mí, con haber estudiado para exponer en esta mañana. En esta mañana, para este tiempo, Dios, oré, pedí ayuda para poder exponer, pero después yo necesito de Él cada día. ¿Y sabes por qué muchas veces no podemos dar los cristianos? Porque no tenemos que dar. No tenemos, no pasamos tiempo a solas con Dios. Me pesa, como les dije, Dios habló a mi corazón primeramente para exponer en esta mañana. Vemos en esta oración de Jesús que Jesús en primer lugar oró por sí mismo. Pero en segundo lugar, Jesús oró por sus discípulos, por esos hombres a quienes Él un día les dijo: vengan, síganme, que voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y esos hombres, ¿qué hicieron? Dejaron todo y le siguieron a Jesús. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué hermoso versículo. ¿Sabes qué dice? Él ha manifestado el nombre. Ese nombre que los judíos, de repente algunos ni siquiera se animaban a pronunciar, el gran yo soy. Y sabes, quiero hacer una explicación. En la Biblia los nombres tienen que ver con cualidades o cosas que caracterizaban a una persona. De ahí venían esos nombres. Y sabes que, en otras palabras, vamos a decir que Jesús vino a revelar al manifestar el nombre de Dios, vino a revelarnos la naturaleza de Dios. Uno de los ministerios del Hijo de Jesucristo fue dar a conocer al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. He manifestado tu nombre. Pregunta: ¿estás manifestando el nombre de Jesús? ¿Estás manifestando el nombre de Dios? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 7. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es interesante. Jesús no está diciendo que no le importa el resto del mundo. Aquí está haciendo una oración específica, en este caso por aquellos, a esos 12 hombres a quienes un día Él llamó. Y dice: ruego por ellos. Él sabía perfectamente que había llegado la hora. Y sabía perfectamente lo que se venía. Y sabía perfectamente las situaciones, no solamente los hechos que iban a suceder, sino lo que iba a pasar en el corazón de estos hombres. ¿Se acuerdan? Capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Ruega por los que Él un día llamó. Y todo lo mío es tuyo, versículo 10. Y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí vemos la pertenencia, y Jesús le pertenece al Padre y el Padre le pertenece a Jesús. Y lo que es del Padre es de Jesús. Es en esa relación de la divinidad. Pero ahora, versículo 12.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Es interesante que hace alusión a un salmo. El Salmo 41, versículo 9, donde el salmista va a decir: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, le hizo tropezar. Es interesante que acá en el texto, el primer sentido de este pasaje es en cuanto a alguien cercano al rey David. Y probablemente este personaje era Aitofel, un consejero cercano que, si lo buscas después, vas a encontrar que es la persona que le va a dar todos los peores consejos a su hijo Absalón. Dice: aquella persona en que yo confiaba levantó contra mí el calcañar. Judas no es un ejemplo de un creyente que perdió la salvación. En realidad, él es alguien que fingió tener la salvación, tuvo la gracia de que, aunque Dios conoce todas las cosas, Jesús le llamó. Pero estuvo ahí, estuvo con ellos, estuvo entre ellos, vio los milagros, participó y escuchó los mensajes de Jesús, pero nunca hizo suya la salvación. Nunca. Al final va a quedar descubierto que su vida es como hijo de Dios, es un fraude. Jesús guardó a todos los que el Padre le dio. Perdón que vuelva a tocar la misma tecla. ¿Qué sos? ¿Un religioso o un hijo de Dios? No se trata de hacer pasar vergüenza a nadie. Quiero que pienses un instante conmigo. Se trata de tu eternidad. Eternidad. Para siempre. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Padre le dio la palabra a su Hijo, y el Hijo le dio sus palabras a sus discípulos, quienes a su vez han pasado a nosotros según fueron inspirados a través de la palabra, la Escritura. Y dice: les he dado tu palabra. Les pido disculpa por tocar otra tecla que suelo hacer énfasis. Querido hermano, querida hermana, la Biblia no se trata de un capricho de un pastor, un capricho de una organización, el capricho de una iglesia. Necesitamos conocer la palabra de Dios. No podemos ignorar la palabra de Dios. Sabemos más de comentarios de hombres que la Biblia. Y no te olvides, por eso digo, no es un capricho, la Biblia es nuestra arma. Es el manual perfecto de Dios para nuestras vidas. Me preocupa que muchas veces no conocemos la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, justamente por eso.
Desconocemos el libro. Es la Biblia para mí, ¿se acuerdan? Un tesoro, un himno. Es divina. En ella encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad que todo cristiano debería ser: santo, conocerle más, apartarse del pecado. Pero desconocemos las voluntades específicas. ¿Qué quiere Dios que haga yo? ¿A dónde voy a servir? ¿Con quién? No conocemos el libro. No ruego, versículo 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esta oración, por sus discípulos, vemos lo que pasa por el corazón de Jesús, y en primer lugar es la protección. Protección para ellos. Protección. Así como Él fue enviado por el Padre, ahora les está enviando. Y dice: no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no solamente de lo malo, no solamente del pecado, no solamente de cosas malas, de circunstancias adversas, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo puede ver tu vecino, lo puede ver tu compañero. Somos ciudadanos del cielo por la pura gracia de Dios, y debemos vivir como tales, como hijos. ¿Ves cuando se habla de si tenés el pasaporte de tal o cual país? Y muchos dicen: ¿cómo quiero tener el pasaporte de Estados Unidos? Y eso te pone, ¿sabes qué? Somos ciudadanos del cielo. Somos hijos del Rey. Debemos vivir como tal. No nos debe avergonzar. No debemos ser cristianos espías que pasan desapercibidos. Nadie sabe, nadie se entera. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué versículo hermoso. Aquí vemos, en primer lugar, vimos lo que pasa en el corazón de Jesús, su preocupación por la protección de los discípulos. Y acá vemos lo que pasa en cuanto a la purificación, a esa consagración, a esa vida de santidad. Dice: santifícalos en tu verdad. Posicionalmente, el día que recibiste a Cristo en tu corazón, sos declarado justo y estás santificado. Pero en nuestro andar aquí en la tierra es interesante: santifícalos en tu verdad. Moody una vez escribió en la tapa de su Biblia y se encontró, y dice este escrito que hizo, dice: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Este libro nos aleja del pecado, pero si nosotros nos alejamos de este libro, obviamente que el pecado no va a querer que yo me acerque a la Biblia, la palabra de Dios. Con la mente aprendemos la verdad de Dios mediante la palabra. Con el corazón amamos la verdad de Dios. Y con la voluntad nos rendimos al Espíritu Santo y vivimos la verdad de Dios día tras día. No es suficiente solo estudiar la Biblia y aprender gran cantidad de verdad doctrinal. Debemos también, al estudiar la palabra realmente debe movernos a amar más a Jesús, al conocer más de Él por el estudio de su palabra. Solo el hecho de pensar que yo no lo merecía, que vos no lo merecías, porque dice: aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, solo así para empezar,
Debe cautivar mi corazón. Él me amó aún por lo que soy o por lo que no soy, en su gracia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En tercer lugar, primero vimos que Jesús oró por sí mismo. Jesús oró por sus discípulos. En esa oración por sus discípulos, en su corazón estaba la protección de ellos. Ruega por la protección, pero también por la purificación. Y Él proveyó los recursos divinos que tenemos a nuestra disposición. El Espíritu Santo que habita en nosotros, su palabra es como un espejo donde podemos observar nuestro rostro cada día y ver cómo nos encontramos. Pero Jesús oró también por los que iban a creer. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando creemos, nosotros somos insertados en el cuerpo de Jesús y somos uno, un cuerpo. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso ese concepto, para que sean perfectos en unidad. Iglesia no son ladrillos solamente. Iglesia no es una dirección, comandante y soldado velar. Iglesia no es una denominación, es el grupo de personas, de pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Y dice que sean uno. No está hablando de uniformidad, que vengamos todos vestidos de la misma manera, con las mismas corbatas, con la misma ropa, el mismo corte. No está hablando de que todos vamos a pensar exactamente igual con nuestras preferencias personales. Pero me encanta porque en Filipenses capítulo 2, versículo 2, justamente Pablo va a decir: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya había mencionado en otro mensaje esa expresión, sintiéndola una cosa sería traduciéndola. Si en esta mañana te pregunto, ¿qué es lo único que sentís? ¿Qué es lo único que deseas? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Glorificar a Dios, bendecir a mi hermano, para que sean perfectos en unidad. Dice 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén siempre conmigo, para que vean mi gloria que me diste. Siempre me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esta lección, cuando Jesús ora por los que van a creer y revela su corazón, lo primero que hay es que sientan una misma cosa. Que sientan una misma cosa. Pero en segundo lugar,
para que donde yo estoy, ellos también estén. Que tengan plena seguridad. Voy a la casa de mi Padre. Allá hay muchas moradas, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Plena seguridad. Plena seguridad. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El resto, los que no creen, los que no quieren aceptar, confiar, creer. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Otra vez repite el mismo concepto, dar a conocer el nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la manera de reconocer a los cristianos? En que se aman. En que se aman. El amor de Dios está en nosotros. Terminando en esta mañana. Solo quiero recalcar el versículo 4, donde Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra. Acaba su misión. Cumplió con todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y dice: yo te he glorificado. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos. Te pregunto en esta mañana, ¿glorificas al Padre? No hablo de venir a la iglesia. Revelás al mundo que en tu vida habita Dios a través del Espíritu Santo. Manifestaciones en tu vida de que sos un hijo de Dios. Me encanta el deseo del corazón de Jesús cuando ora por sí mismo, y ahí vemos el deseo de glorificar al Padre. Una devoción, hay fervor, como un estado de ebullición en su corazón. Quiero pasar tiempo con mi Padre. Necesito. No es religión, es recurso, orar, un recurso divino. Me pregunté, Joel, ¿solo das gracias por la comida? ¿Solo oras antes de leer tu Biblia esta mañana? Pasar tiempo en serio con el Padre. Necesito de Él, mi devoción, mi dependencia. Jesús siempre estuvo sujeto al plan del Padre. Juan 5:30 dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. En esta oración que hiciste, Señor, realmente volcando tu corazón para que veamos, entendamos, sepamos. El deseo de tu corazón era glorificar al Padre. Oraste, Señor, por tus discípulos para que realmente tengan protección, para que vivan en santidad,
Oraste por tu iglesia, por los que iban a creer, para que sean de un mismo sentir, que busquen agradarte, que busquen obedecerte, que busquen ser como Cristo. Oraste por esa seguridad, Señor, y gracias, porque al creer en Jesús podemos tener la plena seguridad de que un día, no lejano, Señor, estaremos para siempre contigo en tu presencia, disfrutando de tu persona. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar una vida de oración, porque necesitamos de ti. No es una religión, Señor, es un recurso a nuestra disposición. Ayúdanos a volcar cada día nuestro corazón en tu presencia, Señor, a descansar en ti, a depender de ti, y que nuestras vidas, como lo dijo Jesús, te he glorificado en la tierra, puedan darte gloria. Gracias por tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.